Ahí está. Bueno, habíamos llegado en las semanas anteriores, en las dos clases anteriores, hasta esta parte donde se queda el tamaño o la determinación del tamaño mínimo de muestra para poblaciones finitas, que fueron los ejercicios que ustedes hicieron. Y bueno, vamos a comenzar ahora con este tema de Cannon y Rowe, que de hecho ya hay una fórmula más actual, que es de Cannon solamente, pero que básicamente es el mismo principio. Y para fines prácticos, pues nos conviene seguir utilizando esta, ¿no? Surge esta fórmula, no es que ellos en sí la hayan inventado, es que ellos la aplicaron por primera vez a la ganadería. Ellos eran veterinarios australianos que elaboraron un manual de campo para veterinarios en investigaciones de enfermedades del ganado. Y su fórmula buscaba un método diferente al cálculo tradicional de tamaño de muestra, porque como ustedes recuerdan, en la fórmula anterior, en donde multiplicamos la z cuadrada por p y por q y lo dividimos entre el error, pero lo que estamos tratando de estimar es la prevalencia, es decir, qué tanto está presente una enfermedad en una población. Pero en sí, de hecho, esa fórmula pues parte del principio de que la enfermedad está presente. Sin embargo, no siempre es así, y entonces esto nos puede conducir a resultados frustrantes. Y lo más conveniente, cuando una enfermedad nunca se ha diagnosticado en un lugar, es comenzar con una fórmula de este tipo, de Cannon-Rowe. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos determina es la probabilidad de encontrar o no encontrar lo que estamos buscando. Es decir, por eso se le llama una fórmula de presencia o ausencia, enfocada a la enfermedad, pero puede ser a cualquier variable que nosotros estemos buscando. Y asume, por supuesto, hay una serie de presunciones en todas las fórmulas estadísticas, asume que en principio no está lo que estamos buscando. Y nosotros vamos a poner cuál es la probabilidad de que sí esté. O sea, si sí está, ¿qué tan probable es que esté? Esta fórmula entonces se aplica sobre todo para los programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades que nunca se han diagnosticado en un lugar o de enfermedades que ya se considera que fueron erradicadas. Sin nada más para. Si está presente, pues entonces no se erradicó. O si se piensa que un país es libre y se encuentra, o una zona, una región, una unidad productiva, y se encuentra, resulta que no es libre, ¿sí? Sino que sí está presente. Bueno, eh, se basa en que no solamente existe lo que podemos ver, hay cosas que puede ser que no estén visibles a nosotros por cualquier razón, como aquí, o como bien lo decía el zorro del Principito, solo se ve bien con el corazón y lo esencial es invisible para nuestros ojos. Eh, a veces eso esencial no lo podemos percibir en el caso de las enfermedades o de las toxinas, etcétera, porque pese a lo que podamos creer, mmm, no son evidentes. Es decir, ojalá los alimentos se vieran morados, verdes o naranjas cuando tienen salmonela, E. coli 157, brucela, listeria o cualquier otro patógeno. Los parásitos sí son visibles, pero hay que buscarlos y hay que saber buscarlos para poderlos encontrar. Y solamente los parásitos macroscópicos, porque hay parásitos microscópicos como toxoplasma, por ejemplo, o amibas, etcétera, que no son visibles, son quizás no tan pequeños como las bacterias, pero casi del mismo tamaño y por lo tanto la podemos percibir. Y el hecho de que un alimento modifique sus características sensoriales no significa que esté presente un agente patógeno, ¿sí? Es decir, una cosa, esto es algo que cuesta mucho trabajo quitarse de la cabeza. Mucha gente piensa que un alimento descompuesto le va a hacer daño y puede que le haga daño, puede, pero no necesariamente. Y por otro lado, se piensa que un alimento que no tiene ningún fallo en sus características sensoriales es un alimento inocuo, lo cual tampoco es cierto. Es decir, hay alimentos
que tienen todas sus características sensoriales perfectas y pueden estar contaminados, pueden causar un daño. Y hay alimentos que pueden estar en proceso de descomposición y que no necesariamente nos van a causar daño, porque probablemente no tengan algún agente patógeno o toxinas en ellos. Y aquí es donde viene el punto, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza, este método de muestreo, se utiliza mucho, decíamos, en vigilancia epidemiológica, para determinar la presencia de una enfermedad en una población animal de la cual desconocemos que está presente esta enfermedad. Y el ejemplo, como lo decía Tania, es esta enfermedad de las vacas emo, ¿no? Y si tenemos un grupo de animales y queremos saber si existe alguna enfermedad en este hato, podemos nosotros no hacer nada, podemos imaginarnos que la enfermedad no está presente, podemos hacer una prueba diagnóstica a todos los animales o podemos tomar una muestra. Y aquí recomendamos tomar una muestra. ¿Pero de qué tamaño? ¿Y cómo vamos a tomar esa muestra? Dice, ¿significa que cualquier subconjunto nos será útil? No, ya sabemos que necesitamos saber qué tan homogénea o diferente es la variable en la población. Ahora, cuando nosotros no tenemos información respecto a la variable que estamos analizando, porque nunca se ha identificado en nuestra zona, región o en la especie en la que estemos nosotros trabajando, pues entonces tendremos que crear o partir prácticamente desde cero. Se dice que para muestra basta un botón si todos los botones son iguales. Pero si los botones no son iguales, aquí lo único que podríamos afirmar con cierta contundencia es que los botones son redondos, porque todos los demás lo son. Pero el color y otras características como el tamaño y demás los hace diferentes. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vamos a tomar una muestra, no sabemos, en este caso, si la enfermedad está presente o no, y si está presente, cómo se distribuye, porque es posible que solamente se encuentre en una zona, región, eh, estanque, caseta, corral, etcétera. ¿En qué magnitud o prevalencia se encuentra la enfermedad? O sea, ¿está afectando al 10% de los animales, al 100%, al 40%? No sabemos. Y por esta razón, como la fórmula nos pide esos datos, vamos a asumir una serie de cosas. Primero, que sí está presente, es decir, imaginémonos que la enfermedad está presente y vamos a imaginarnos que la distribución de esta enfermedad es una distribución, o de este agente, o lo que sea, de esta toxina, es normal, y vamos a asumir una prevalencia. ¿Por qué? Porque ese dato nos lo pide la fórmula. Dice, bueno, ¿con qué prevalencia está buscando? ¿Sí? Entonces, mientras más alta es la prevalencia, el tamaño de muestra es más bajo. Mientras más rara o poco frecuente es la enfermedad, o sea, mientras menos prevalente es, pues el tamaño de muestra tiene que ser más grande. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la importación de vacas, suponemos que tenemos un hato con 10 vacas y que una de ellas tiene un problema de comportamiento, nosotros no lo sabemos, pero sabemos o asumimos que este problema es de una de cada 10 vacas, es decir, el 10%. Entonces ya podemos hacer una suposición, ¿sí? La probabilidad de seleccionar a una vaca emo en este grupo será del 0.1. ¿Qué quiere decir esto de 0.1? Si tengo una muestra de 10, una de ellas es emo, ¿sí? Entonces, pero eso quiere decir que si solamente tomo una muestra, o sea, selecciono a una vaca, la probabilidad de que no le atine, es decir, de que no la encuentre, es mucho más alta, ¿sí? Entonces, esta muestra, mientras más pequeña es más inexacta, es decir, va a ser menos probable que yo acierte en encontrar o identificar a esa vaca emo, ¿sí? No me importa el tamaño del hato, lo que me importa es la proporción. Entonces, si tomo una sola vaca, la probabilidad es de 0.1 en ese hato, ¿sí? Si yo selecciono la vaca y no es la emo, la probabilidad de seleccionar otra vaca que tampoco sea emo es de 8 entre 9. O sea, voy avanzando, ¿sí? Voy avanzando. La probabilidad de que ambas, la primera y la segunda, no sean emo es de 9 entre 10 por 8 entre 9,
O sea, 72 entre 90 o de 0.8, ¿sí? 2. Y así vamos a avanzar, ¿sí? Conforme más muestras, vacas en este caso, tomo, conforme más grande es el tamaño de mi muestra, si la proporción se mantiene, se va reduciendo la probabilidad de mi error. Porque digamos que el 0.9 original o el 0.8 ahora, o el 80%, es la probabilidad de que yo no la encuentre, ¿sí? Y entonces por eso dice aquí que si la prevalencia de vacas hemo es del 10% y solo 2 animales son muestrados en esta población, hay una probabilidad del 80% de no encontrar a la vaca hemo. Y de decir, por lo tanto, que el dato es negativo a las vacas hemo cuando en realidad no lo es. No lo es porque hay 1 de cada 10. Yo muestré 2, dije, no salieron, pues no hay. Sí, me estoy equivocando. Si tomamos 4 animales, la probabilidad de que todos sean negativos es igual a 9 entre 10 por 8 entre 9 por 7 entre 8 por 6 entre 7. Que aquí lo hacemos así, 9 por 8 por 7 por 6. Y lo dividimos entre 10 por 9 por 8 por 7. Es igual a 3024 entre 5040, que me da 0.6. También es igual a, elimino estos 9, 8, 7 y 6 porque están abajo. Y me quedo solamente entre 6, entre 10, que es lo mismo que 0.6. ¿Sí? Pero sigo teniendo todavía un rango de error muy grande. Esto, que es del 20%, esto tendría que estar hasta acá para que sea el 40%. ¿Sí? Dice aquí, si yo utilizara la distribución binomial, el cálculo sería diferente. ¿Sí? Sería 0.9 a la 4. ¿Qué es 0.9 a la 4? 0.9 por 0.9 por 0.9 por 0.9, que me da 0.65. Vimos que acá atrás decía 0.6. ¿Sí? Y aquí me da 0.65. ¿Por qué calcular? ¿Por qué usar una distribución binomial y no la distribución real? Bueno, porque difícilmente vamos a tener una distribución real. Aquí se dice que la real es una distribución hipergeométrica. Sí, pero no lo conocemos, no lo sabemos. Y esta es mucho más fácil de calcular porque simplemente elevar el número por este. Ahorita vamos a ver por qué. Si existen las mismas condiciones que mencionamos anteriormente, pero el tamaño del dato es de 1000, o sea, 1 de cada 10 es hemo, es decir, 100 vacas. Pero aquí la probabilidad ya no sería este, de 0.9 y de 0.8, sino si vemos es 900 entre 1000 por 899 entre 999 por 898 entre 900, porque vamos sacando una vaca y eso va bajando la probabilidad de las demás de ser seleccionadas, ¿sí? O sea, mientras más grande es el dato, este valor se acaba pareciendo más al valor de la distribución binomial. Este 0.6561 es mucho más parecido a 0.65, ¿sí? Si bien 0.65 era muy diferente a 0.6, cuando tenemos una población grande, pues entonces nos conviene, en lugar de estar haciendo esto, simplemente multiplicar 0.9 a la 4, ¿sí? Es lo que estaba acá. Bueno, esa es la vaca emo que tiene la cara que parecida a la que seguramente ustedes ya tienen a estas alturas del ejercicio. Pero esto se puede hacer con una página de Excel metiendo la fórmula y nos va a dar los datos, ¿sí? Entonces dice, cálculo para detectar una vaca emo en un hato con una prevalencia del 10% y con un nivel del 5% de probabilidad de equivocarnos. Pues esto es nuestro error, que también aparece en esta fórmula. El dato del error ya lo manejábamos desde la fórmula anterior, que es 5% de probabilidad o menor de equivocarnos afirmando que un dato es negativo, cuando en realidad no lo es. Y entonces aquí vamos, ¿sí? Aquí empezamos con el número 1, cuando tomo una sola muestra. Mi margen de error es muy grande, 90%, pero con 2 baja 80, con 3 un poquito más de 70, con 4 65, con 5 60. Y así vemos cómo hay una curva que va bajando, 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 hasta que tomamos ya 28 muestras, ¿sí? Que aquí lo representa, y estamos prácticamente en el 5%, ¿sí?
O sea, 95% ya de probabilidad de acierto, es decir, nuestra confianza es del 95% y nuestro error es del 5%. Entonces, por eso, dice, se recomienda tomar una muestra de por lo menos 30 animales, los 28 que necesitamos más un par de animales extra, por las dudas, para tener un margen un poquito mayor. Conforme aumentamos el tamaño de la muestra, reducimos la probabilidad de equivocarnos, es decir, de no encontrar lo que estamos buscando. Entonces, me regreso aquí tantito. Por eso muchas veces, en muchos casos, lo que se dice es, toma 30 y es suficiente, ¿sí? Para encontrar simplemente la presencia de algo. Eso no nos va a ayudar a determinar, no vamos a poder calcular la prevalencia de la enfermedad, pero es casi seguro que si lo buscamos aleatoriamente, lo vamos a encontrar, ¿sí? Siempre y cuando esté distribuido también de forma más o menos aleatoria. Y aquí está la fórmula de donde sale todo esto. Dice, esto se expresa en la fórmula desarrollada por Kahneman y Rowe, o aplicada por Kahneman y Rowe al ganado bovino y al muestreo en un ganado, en donde dice que n es igual a 1 menos 1 menos a, todo este 1 menos a elevado a la 1 sobre d. Abajo explicamos qué significa esto. Y toda esta primera parte multiplicado por n menos la división de d menos 1 entre 2. ¿Qué es esto? Bueno, n minúscula es el tamaño de muestra que requerimos. A es la probabilidad o nivel de confianza de observar por lo menos a un animal enfermo en una muestra cuando la enfermedad afecta por lo menos a un DN. Y dice 1 menos A. Otra vez ya sabemos que es la complementaria, ¿no? Entonces, la probabilidad de observar por lo menos a un animal enfermo. 5%, 10%, ustedes lo ponen. Elevado a un DN de la población, que es de número de animales enfermos sobre N. Esto es la prevalencia, pero expresada en proporción, ¿sí? Si hay, habíamos dicho, 10 animales enfermos de cada 100, pues esto es elevado a la 0.1. Y aquí tenemos el número de animales de la población, al cual le quitamos un valor que se calcula de el número de animales enfermos menos 1. Si es el 10% y tenemos 5,000 animales, pues es 500 menos 1, 499 dividido entre 2. Mitad de 499, 249.5. ¿Sí? Entonces va a ser el número 5,000 menos ese número. ¿Sí? Aquí está, del ejemplo. Dice, supongamos que una población N de 1,000 vacas, en donde sabemos que por lo menos hay 10 vacas hemo, si es que acaso está presente la enfermedad, ¿no? El tamaño de la muestra requerirá tener 95% de seguridad. A es igual a 0.95. De detectar por lo menos una vaca hemo. Y entonces ya sustituimos la fórmula que estaba allá atrás. Y este 1 menos A es 1 menos 0.95. Por eso decíamos que nos da 0.05, que es la probabilidad de encontrarlo. Elevado a la 1 menos D. ¿Cuánto es D en este ejercicio? El número de enfermos, que es el 10%. ¿Y cuál es el tamaño de la población? Pues son 10, o sea, son 1,000 vacas. 10 no es el 10%, perdón, es el 1%. Entonces, 1,000 menos, y aquí es 10 menos 1, que es 9, dividido entre 2. Entonces, 1,000 menos 4.5, que es 9 entre 2, ¿no? 1,000 menos 4.5 es 995.5, y aquí está abajo. Y este 1 menos 1.95 es 0.05, elevado a la 0.1 es ¿no? 0.259. Este se multiplica por esto y nos da este número, 258. Entonces, aquí este número de 258 no es 30. ¿Por qué? Porque 30 era para una prevalencia del 10%. Aquí la prevalencia de 10 vacas en 1,000 es del 1%. Por eso se incrementa este tamaño a 258. Si nosotros lo metemos en un Excel, estas formulitas, ¿cuál podemos hacer?
pues ya podemos estar jugando con ellas, ¿no? Con diferentes prevalencias, diferentes números de animales, etcétera. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Lo podemos ver en el Excel, aquí está, prevalencia esperada, y aquí es simplemente ponernos a jugar, no quiere decir que ustedes tienen que hacer todo esto, ¿no? Pues, punto, como este es prevalencia esperada .01, pues el valor de A es la complementaria, 1 menos este es .99, .98, .97, así sucesivamente hasta .71, ¿sí? Y entonces tomamos el valor que nos da de 1 menos A, el valor de D con diferentes poblaciones, de animales, ¿cómo se llama? Enfermos, que la proporción, el .1, dependiendo de cuántos animales estemos nosotros considerando. Aquí, por ejemplo, por el número de animales, son 1.000.000. N es 1.000.000, N total. Entonces, por eso, el .01 de 1.000.000 son 10.000, ¿no? O el .02, 20.000, etcétera. Y nos va dando los valores y nos va dando el tamaño de muestra, que aquí lo vemos, que puede ser 458, 194, 115, o sea, esto es cuando es muy poco frecuente, pero conforme esperamos que sea más frecuente, cuando es del 10%, por ejemplo, ya tenemos 22. ¿Sí? Entonces vamos tomando tamaños de muestra cada vez más pequeños, ¿sí? Cuando ya creemos que es muy frecuente. .29, .71, quiere decir que es casi 30% lo que esperamos que esté presente. Va a ser muy fácil encontrar, ¿sí? Entonces por eso necesitamos una muestra tan pequeña. Estos cálculos los podemos tener preestablecidos y de hecho, por ejemplo, en Senacica, cuando calculan el tamaño de muestra para presencia o ausencia, ni siquiera hacen estas fórmulas. Hay cuadritos que ya las contienen, ¿sí? Bueno, este sería un cuestionario completo que no vamos a seguir nosotros ahorita. Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hasta esta parte. ¿Tienen comentarios o preguntas ustedes? Quiere decir que De ya... momento no quedó claro, más claro que leerlo. ¿Mandé? Quedó más claro que al leerlo. Ok. Se supone que estaba en el video, ¿no? No, ese no estaba en el video. No, Ok, ok. Bueno, pues entonces sí es más claro que leerlo. Qué bueno. Yo pensé que sí venía en el video. Ok. no. O sea que Paula tenía razón. Bueno, Siempre la tuve y no confiaron en mí. así es esto. Estaba en el PDF, Ajá. pero ya no nos dio tiempo de que usted lo pudiera explicar en la clase. Ya entendí. Sí, por eso Pues les se dije que si les mencionó había compartido el video del tema. Me la dijeron que sí. presentación, la tuvimos. Sí. Y como se comentó un poquito de lo que eran los 30, pero no la vimos como ahorita. O sea, No. ahorita quedó más claro que al leerla, la presentación. Bueno, yo no sé, les puedo compartir el archivito de Excel donde están estas fórmulas y ustedes se pueden poner a jugar. Lo puedo hacer. Les voy a compartir ese archivo. Ay, ¿quién te saluda? Es mi Balú que viene Oh, por qué su bonito. dosis de amor. Y acá abajo está la otra. ¿Otra perrita? Ajá. Ok. Bueno, pues qué bueno que nos acompañan. Son unos chismosos, perdónenlos. No te preocupes. Su gato de Shai también. Sí. Sí, hace rato estaba. Si estuviera yo en mi casa, no tardaría en aparecer por ahí mis gatos también, así que lo que nunca ocurrió es que interactúen afortunadamente, porque no sé qué pasaría si se pueden interactuar perros y gatos a media clase, pero bueno, ok. Bueno, decía yo, les voy a compartir el cuadrito de Excel para que ustedes puedan jugar un poquito con las fórmulas. Y les voy a compartir también una nota que yo escribí hace muchos años sobre esto, donde viene el cuadro que utilizan en Senacica para cálculo de tamaño de muestra. A lo mejor tienes tú ya una versión más reciente, Paula, yo no sé si te tocó estar, creo que estuviste también en regionalización, ¿no? Entonces,
Ellos usan, pero no sé, luego es información muy confidencial. Pues sí teníamos plantillas para todos. A lo largo del tiempo íbamos cambiando un poco de acuerdo a cómo iba a ser el muestreo para cada año, pero sí utilizábamos plantillas. Sí, sí es más fácil porque ya te vas moviendo de qué porcentaje calculas como, bueno, cuál es la prevalencia mínima que esperas, o la prevalencia esperada y la confianza y todo esto, entonces haces tu cálculo y ya se hace un tamaño de muestra, digamos, a modo, que critica esto, pero pues, es que la verdad sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que, o sea, uno puede decir, yo quiero que sea muy estricto el muestreo, pero si los recursos no dan para eso, pues hay que adaptarse a los recursos, ¿no? Y hay que darle el sustento técnico-científico. Es decir, Sí, justamente en un año nos pasó que se hacía el muestreo de algunas enfermedades directamente en granja ajá, y para el año que venía, así se bajó el presupuesto demasiado y entonces lo único que quedó fue hacer los muestreos en rastro. Entonces fue como adecuar pues todas las variables para que tuviera rastro, porque después el USDA nos pregunta así como, ¿por qué estás haciendo eso? sí. Y había que sustentarlo. Lo chistoso del asunto es que ahora USA, por ejemplo, en un estado, exige que se haga ese muestreo en rastro. Ya se acostumbraron, ¿no? Y se supone que es mejor el muestreo en unidades productivas, pero como en rastro muchas veces tienen, como ya son animales de final de vida, es mucho más probable que encuentren el problema de salud. Entonces, ahorita están en esa discusión en las reuniones binacionales, ¿no? Bueno, eh, esto de muestreo es todo un tema, ¿eh? Porque finalmente todos los indicadores sanitarios que ustedes tengan de cualquier enfermedad, todas se basan en muestreos. Y esto, por ejemplo, ahorita para la OMS está resultando crítico. Ellos dicen como que el mundo dijo, ya acabó la pandemia y ya no están tomando muestras de COVID, prácticamente para nada. Entonces dice, la OMS dice, estamos a ciegas, que no sabemos qué está pasando con la enfermedad, ¿no? Cuando hubo muchas muestras, pues más o menos se sabía, etcétera. Pero ahorita como ya a todo el mundo le valió, pues ya no están tomando muestras y entonces no se sabe qué está pasando con la enfermedad. Sí se están tomando, la realidad es que sí, pero el número se redujo significativamente, ¿no? Más o menos al 1% de lo que se estaba haciendo hace todavía 3 meses. Entonces, y esto va a hacer que probablemente sí haya probabilidad bueno, puede ocurrir pues lo de un rebrote a nivel mundial, esperemos que no, pero puede ser, ¿no? Entonces, el muestreo es parte de la vigilancia epidemiológica, el muestreo es parte de la revisión rutinaria de la situación de salud, del monitoreo, digamos, sanitario de las unidades productivas. Y es importante que no solamente se haga por exigencia del gobierno, sino las propias unidades productivas deberían de hacerlo de manera rutinaria, con indicadores, a lo mejor no directos siempre, pero sí indirectos. En el caso de las unidades acuáticas, temperatura, todo lo que se hace en torno al agua es fundamental. En las unidades productivas de animales no acuáticos, de los terrestres, digamos, pues los indicadores o los registros mínimos de mortalidad, enfermedad, etcétera, ¿no? Las pruebas que se tienen que hacer en las áreas de cuarentena, previas a la introducción de los animales, las pruebas que se hagan en rastro, para seguimiento de programas que estén llevando a cabo, etcétera, ¿no? O sea, todo eso es lo que nos hace o nos permite saber que las cosas están haciendo bien o mal. La falta de información, como dice la OMS, nos hace andar a ciegas. Y no se tiene todavía en México la cultura del muestreo, tristemente, ¿no? Y en la industria de alimentos lo mismo. A veces se piensa que solo lo que nos pide Secretaría de Salud o COFEPRIS, pues es lo que hay que hacer, ¿no? O las certificaciones. Pero no, justamente las metodologías como HACCP y todas estas que evalúan estándares de calidad se basan pues en la toma rutinaria de muestras de indicadores indirectos, por ejemplo, tiempos y temperaturas de los procesos, pHs, algún indicador, ¿sí? Alguna variable que de manera directa o indirecta esté asociada a la presencia posible de algún agente o al posible efecto de sanitización,
de alguna sustancia o de algún tratamiento térmico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, que es el muestreo ya enfocado para alimentos, muestreo con base en riesgos. Entonces, déjenme abrir la presentación. Según yo había dejado abierto, pero... Aquí está. Esta plática original. Ahora no me digan que está en presentación con audio. A ver si no empiezo a hablar por ahí. Bueno, se dio originalmente para un organismo de certificación que es calidad agroalimentaria y pues es el... Bueno, los temas que vamos a cubrir son planes de muestreo, criterios microbiológicos para la aplicación. No sé si me dejo hablar a mí mismo. ¿Se escuchaba? Sí. Cuando hablamos de muestreo y examen microscópico de los alimentos, bueno, entonces yo creo que a lo mejor me dejo hablar a mí mismo y escuchamos. Cuando hablamos de muestreo y examen microscópico de los alimentos, tenemos que pensar que... Sí, creo que si apaga su micrófono ya no se escucha. Pues cuando controlamos la calidad o la seguridad de los alimentos, los análisis microbiológicos nos dan información muy valiosa que podemos aplicar con respecto a la calidad de las materias primas, las condiciones sanitarias en las que el alimento fue procesado, la efectividad de ese proceso, así como los métodos de conservación que están utilizados para ese alimento. Cuando hablamos de es por esta razón que antes de proceder a un análisis, debemos de tener muy claro cuál es el objetivo de este análisis.
identificar los analitos adecuados y las técnicas para determinarlo, planear el tipo y la forma de muestreo y planear el manejo de las muestras. Cuando hablamos y cuando estamos hablando de alimentos, pues tenemos que recurrir a los planes de muestreo y los criterios microbiológicos que ha establecido la Comisión Internacional para la Especificación Microbiológica de los Alimentos, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud y cuyas siglas son ICMSF por su nombre en inglés, que está formada por representantes de la mayoría de los países del mundo, que surge por la necesidad de regular el comercio internacional de alimentos y que establece límites microbiológicos, métodos de análisis y de muestreo. El método de ICMSF está siendo adoptado rápidamente por la industria de alimentos que se relaciona con el comercio internacional de los mismos. Cuando hablamos de calidad de los alimentos, básicamente esta depende de 3 factores, de acuerdo a lo que establecen Adams y Moss, que son seguridad, aceptabilidad y consistencia. La primera se refiere a que no debe contener ciertos niveles de microorganismos patógenos o toxinas que causen enfermedades, es decir, lo que nosotros conocemos como inocuidad. Lo segundo es la aceptabilidad, es decir, no debe contener niveles de microorganismos que lo conviertan organolépticamente o sensorialmente inaceptable en poco tiempo. Y la consistencia, es decir, la calidad debe ser consistente, debe ser la misma, no debe mostrar variaciones entre cada lote desde el punto de vista de la seguridad y de la aceptabilidad. Esto es parte fundamental de la calidad, la estandarización. Entonces, ¿para qué vamos a tomar una muestra? Bueno, pues justamente para determinar la calidad de un alimento. Suponemos que la calidad se refleja, la calidad de esa muestra refleja la calidad del lote de la que fue tomada. Y la validez de esta extrapolación va a depender de la representatividad de las muestras y de la exactitud y precisión de los métodos de análisis que nosotros vayamos a utilizar. Esta es la importancia por lo que nosotros debemos establecer el mejor plan de muestreo. La calidad del tamaño de la calidad del muestreo está ligada al tamaño, pero tiene fundamento en otras razones o en otras cuestiones que vamos a ver justamente en esta plática. Y desde el punto de vista del comercio internacional y de la seguridad alimentaria, el criterio microbiológico es el más importante. Se requiere para determinar si un alimento es o no es de buena calidad o si es de mala calidad. Evalúa la seguridad del alimento, el seguimiento de las buenas prácticas de manufactura, la vida de anaquel, la utilidad o la adecuabilidad de un alimento o ingrediente para cierto propósito. De acuerdo a esta comisión, a la ICMSF, los factores que vamos a utilizar para un criterio microbiológico son los siguientes. Primero, la descripción del alimento al que se va a aplicar este criterio, ya que cuando difieren en su origen, en su composición y en su procesamiento, cada alimento puede representar diferentes problemas de descomposición o de seguridad. La descripción de los microorganismos o toxinas capaces de causar problemas, los detalles de los métodos analíticos para detectar o cuantificar esos microorganismos o toxinas, el número y tamaño de la muestra que debe ser tomado de un lote de alimento y los límites microbiológicos permitidos o apropiados de acuerdo con el alimento y el microorganismo que nosotros vamos a analizar. Bueno, algunos de los criterios que nosotros vamos a considerar para los planes de muestreo de acuerdo al ICMSF incluyen un procedimiento de muestreo y un criterio para la toma de decisiones. ¿A qué le llamamos muestra? Pues a un grupo de unidades para estimar el carácter de una población, en este caso de un lote de alimentos. Unidad muestral será cada uno de los elementos que constituyen la muestra. Puede ser una unidad, una pieza, o puede ser una cantidad que esté previamente determinada, 250 gramos, etc. Y el plan de muestreo va a estar descrito
fundamentalmente por dos valores. Primero, el valor de n, que es el número de unidades que vamos a analizar, es decir, el tamaño de muestra propiamente dicho. Y c, que es el número máximo de unidades defectuosas aceptables. Este número varía. Aquí es muy importante considerar que existen dos tipos de riesgo. El primero es el que se conoce como riesgo del productor, que es la probabilidad de que un lote aceptable, un lote bueno, sea falsamente rechazado. ¿Sí? Esto que está aquí marcado en amarillo, lo puse aquí en amarillo justamente para relacionarlo. ¿Sí? El lote bueno que es falsamente rechazado por la razón que sea por el muestreo. ¿Sí? Y el segundo, que es el riesgo del consumidor, el que nos interesa, el de que un lote malo sea falsamente aceptado. Estos dos, tanto el rojo como el amarillo, no deberían de existir, pero existen. ¿Sí? Y los verdes son lo que decíamos, es decir, aceptar los buenos y rechazar los malos. Siempre que hablamos de métodos de muestreo, es muy importante considerar que existen diferentes tipos de datos. Es decir, los datos tienen diferentes tipos de naturaleza, son distintos. Hay algunos que se fundamentan en los atributos, es decir, se tienen o no se tienen. Por lo que las decisiones se basan en la presencia o ausencia, ya sea de un microorganismo o de una toxina o de cualquier otro factor, y el resultado va a ser positivo o negativo en el empleo. En otros tipos de atributos que podemos medir, tenemos variables que son denominadas cuantitativas continuas, tales como una concentración o un número. Y los de medida pueden ser convertidos en los de tipo atributo cuando nosotros contamos con un valor límite. Es decir, tenemos un valor que es aceptable hasta cierto límite y de ahí en adelante se convierte en inaceptable, ya es positivo o negativo. Y así llegamos a los planes de dos clases, que son aquellos en los que la muestra se divide en dos, después de analizar las unidades. Aquellas que contienen valores entre 0 y un límite, al cual llamamos M, que son aceptables. Este es nuestro límite máximo de tolerancia. Y unidades que contengan valores mayores a M, las cuales se consideran defectuosas. ¿Cuánto más de M? Hasta el infinito. ¿Sí? M, por lo tanto, es un valor crítico, arriba del cual la unidad analizada ya se considera defectuosa. Y a partir de aquí obtenemos estos números. N, que es el número de unidades a analizar, el tamaño de nuestra muestra. C, el número máximo de estas unidades que vamos a aceptar como defectuosas. Y M, que es el límite que distingue a los valores entre aceptables y defectuosos. Estos límites están basados en criterios microbiológicos, en la experiencia, en cuánto puede hacer daño o cuánto puede llegar a deteriorar. Pero como todo límite, está establecido solamente para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre nos hemos preguntado qué pasa con muestras que están aquí, ¿sí? en la frontera. Y estas fronteras es como, pensemos en el límite crítico 6 de calificación, un alumno que saca 6. ¿Sí? Calificación mayor a 6 es aceptable en el caso de las calificaciones. Y menor a 6, o sea, 6 o igual aceptable. Menor a 6, defectuoso. Y un alumno que tiene 5.999, ¿de veras sabe significativamente menos que uno que tiene 6? Tal vez no. Pero el criterio fue 6, por lo tanto está aprobado de 6 en adelante. ¿Sí? La mayoría de edad, siendo más maduros, podemos tenerla a los 17 meses. No, es a los 18 en nuestro país. Y ese es el criterio. ¿Sí? No puede ser menos, porque ese es el criterio para la toma de decisiones. En estos casos es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a buscar un límite. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Es probable que no haya una diferencia estadísticamente significativa entre los valores que están muy cercanos a este límite, pero tenemos que poner el límite y respetarlo. Por otro lado, tenemos valores
tenemos planes de 3 clases. ¿Qué quiere decir esto? Son estos en donde la muestra o los resultados los vamos a dividir en 3 clases después de analizar las unidades. Unidades que tengan valores entre 0 y m, que son aceptables. Las que tienen valores entre m, en este caso es m minúscula, y m mayúscula, que son marginalmente aceptables, es decir, son valores tolerables, no deseables, pero bueno, los podemos aceptar. Y unidades que contengan valores mayores de m mayúscula, las que se consideran defectuosas. Aquí digamos que lo que estamos haciendo es ese punto límite que habíamos visto en los muestreos de 2 clases, lo podemos ensanchar para tener muestreos de 3 clases. Okay. Y esta clase es, digamos, que fronteriza, incluye a toda esa población que habíamos dicho que quizás no tiene diferencia. Abrimos un poco y decimos, bueno, este es mi criterio de aceptabilidad y es un margen amplio, por eso se llaman marginalmente aceptables. Okay. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar planes de 3 clases? Yo sé que la plática dice que vamos a hablar de los planes de 2, pero aquí estoy mencionando los de 3 y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero bueno, aún con buenas prácticas de manufactura, algunas unidades pueden resultar en un rango marginalmente aceptable y pueden aceptarse sin causar problema. ¿Sí? Ojo, buenas prácticas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de problemas de higiene. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, se afecta menos por cambios en la distribución del microorganismo dentro de un lote por causas desconocidas. Puede haber estas variaciones que son mínimas y que son tolerablemente aceptadas. Permite advertir aumentos en el riesgo, es decir, podemos empezar a encontrar que esto está incrementando. Si vemos una tendencia en el aumento en el número de unidades marginalmente aceptables, por lo tanto, tendremos que corregir nuestras, ¿qué? Pues nuestras buenas prácticas. Estamos viendo que estamos siendo demasiado tolerables con la falta de higiene. Y entonces hay que volver a apretar para regresar otra vez a los niveles menores a m minúscula. En ambos casos, la probabilidad de aceptación va a depender de cuáles son los valores de n, o sea, el tamaño de la muestra, y c que fueron seleccionados, o sea, los valores que vamos a rechazar. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de plan necesitamos? ¿Sí? Bueno, el ICMSF nos propone un diagrama de flujo para seleccionar el tipo de muestreo que necesitamos nosotros específicamente. ¿Sí? Podemos necesitar muchos, pero vamos a ver en cada caso que vamos a aplicar. ¿Sí? Si vamos a medir la presencia del microorganismo a partir de pruebas de presencia o ausencia, entonces nuestro plan es de 2 clases. ¿Sí? Y aquí tendríamos, ¿es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento? Si la respuesta es no, tal como se establece en las normas mexicanas, por ejemplo, con respecto a salmonela, entonces C es igual a 0. ¿Sí? Y tenemos que seleccionar un valor de n, es decir, un tamaño de muestra. Pero independientemente de cuál sea el tamaño de muestra, yo ya sé que no voy a aceptar ni una sola de esas muestras que salga positiva, porque eso me va a indicar que tengo que rechazar al lote. ¿Okay? Por otro lado, si es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento, como nos lo indica aquí, entonces yo puedo establecer un C, un valor de C, es decir, de unidades defectuosas aceptables mayor a 0. Es decir, voy a poder aceptar algunas unidades defectuosas. Mayor a 0 quiere decir 1. Pues puedo aceptar 1, 2, 3, 4, dependiendo del plan que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Y por lo tanto voy a tener que seleccionar, escoger un tamaño de muestra, un valor n y un valor c, o sea, un número de unidades defectuosas. Por otro lado, cuando no estamos hablando de presencia o ausencia, sino estamos hablando de concentración de los microorganismos, o sea, de un número, un valor, entonces vamos a tener un plan de 3 clases y vamos a seleccionar n y c siempre, ¿ok? Porque no hay un valor 0 aceptable como aquí. Pongo esta curva de operación característica nada más para ilustrar lo que estoy diciendo aquí.
pero esta la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, vamos a utilizar una curva de operación característica que nos va a ayudar para determinar qué tan discriminante es un plan de muestreo para un par determinado de valores N y C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí es N5, C0. O sea, mi tamaño de muestra es de 5, pero no voy a aceptar ni una sola muestra que salga positiva. En esta curva, entonces, grafican la probabilidad de aceptación de un lote contra la calidad real del lote, porcentaje de unidades defectuosas. ¿Sí? Un plan de muestreo es más estricto en general a medida que se incrementa el número de unidades analizadas. O sea, mientras más grande es N, la probabilidad de encontrar algún problema se incrementa. ¿Sí? Y mientras más pequeño es el número máximo de unidades defectuosas a aceptar, también es más estricto. O sea, si mi N es muy grande y mi C muy chiquita, eso quiere decir que es un plan muy estricto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Si mi N es más reducida y mi C es más grande, quiere decir que entonces soy más tolerable. Dije tolerable en la diapositiva anterior y quise decir tolerante. Bueno. Aquí tenemos la descripción de esa curva que mencionaba. ¿Sí? Y entonces vamos a señalar. Este valor de P, de PA, o P, la probabilidad de aceptación del 95%, es la probabilidad de aceptación entre 0 y 1, entre 0 y 1, y el porcentaje real de unidades defectuosas del lote considerando que se hubieran analizado cada una de las unidades del lote. Entonces aquí tengo 0. ¿Sí? Mi aceptación es 0. O sea, no acepto ninguna, por lo tanto aquí tengo una probabilidad muy alta de encontrar las defectuosas porque es un muestreo muy estricto. ¿Sí? Esto va avanzando, es decir, si voy modificando esto, mi probabilidad de rechazo, bueno, dice, para considerar que la calidad del lote es buena, se deben analizar 5 unidades de lote y no se acepta ninguna unidad defectuosa. ¿Sí? Y dice acá, cuando el lote no contiene ninguna unidad defectuosa, la probabilidad de aceptación es del 95%. Y cuando contiene 45% de unidades defectuosas con el plan establecido, la probabilidad sería del 95%. ¿Sí? Rechazo, la probabilidad de rechazo sería del 95%. Entonces es una probabilidad alta, pero necesitamos 45% de unidades defectuosas, ¿sí? Que es muy alta. Quizás no quedó muy claro en la diapositiva anterior, pero vamos a ver aquí. Son 4 curvas con diferentes valores de n. Aquí tenemos n igual a 5, n igual a 10, n igual a 15 y n igual a 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la curva anterior? Bueno. En cada figura se presentan curvas de operación para diferentes valores de C. Es decir, el nivel de aceptación que yo tengo va haciendo que mi muestreo sea más o menos estricto. ¿Sí? Si yo acepto 3 que vengan mal con un tamaño de 5, estoy siendo muy laxo. ¿Sí? Voy siendo más estricto, o sea, mi área de aceptación se va reduciendo de tamaño conforme reduzco el tamaño de muestras defectuosas aceptadas. Cuando llego a 0, esta curva se hace más pequeña. ¿Sí? Esta área es más pequeña que aquí. Ahora con 10, veamos cómo se pliegan todas, o sea, se reduce. Esta es más o menos equivalente a esta, ¿sí? Con el doble de muestras, con 10 muestras, y comienzo con 3 defectuosas, 2 defectuosas, 1 y 0, ¿sí? Entonces voy siendo más estricto conforme aumento el tamaño de muestras y conforme reduzco el tamaño o el número de muestras defectuosas. El panadero cuenta. N es igual a 15, ¿sí? Aquí. Entonces ya son mucho más muestras, es el triple que acá arriba. ¿Sí? Y entonces puedo aceptar hasta 4, pero esta curva es muy pequeña, mi área de aceptación se va reduciendo todavía más. ¿Sí? Aquí es 2, aquí es 1 y aquí es 0.
Y en esta última, 20, o sea, ya tengo 20 muestras, 4 veces más que acá, y se van disminuyendo las curvas significativamente. Mi área de aceptación es muy pequeña, es decir, la probabilidad de que me equivoque aquí se reduce significativamente. Mientras más aumento el tamaño de muestra y más disminuyo el número de muestras defectuosas que acepto. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces nosotros podemos modificar los valores de N y C y diseñar los planes de muestreo tan estrictos como nosotros lo queremos o lo necesitamos. Por lo anterior, para seleccionar un plan de muestreo adecuado, nosotros necesitamos considerar la seriedad del tipo de riesgo según el microorganismo a analizar, esto lo vamos a ver, y las condiciones a las que se va a exponer el lote del alimento. ¿Qué va a pasar después con él? En general, el plan de muestreo va a requerir ser más estricto mientras más grande sea el riesgo que implique el tipo de microorganismo analizado. Cuando consideramos un microorganismo que quizás solamente es un descomponedor, pero no produce ninguna toxina, no produce una enfermedad, pues podemos ser un poco más laxos, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de microorganismos con un grado de severidad mayor, pues entonces tenemos que ser más estrictos, ¿sí? Entonces vamos a considerar algunos factores para el tipo de riesgo como factores médicos y epidemiológicos, la severidad clínica de la enfermedad producida, qué tan frecuentemente se presenta, cuánto tiempo dura, cuál es la infectividad del microorganismo, la posibilidad de ocurrencia de portadores y la extensión potencial, es decir, se puede a partir de un enfermo diseminar a otras personas, como ocurre con cólera o con salmonela. Y aquí hay una clasificación de microorganismos o de grupos de microorganismos de acuerdo con el tipo de riesgo que representan. Entonces tenemos aquellos que no tienen riesgo a la salud, son grupos microbianos responsables de la descomposición de los alimentos, disminuyen su aceptabilidad, su vida en aquel, pero en realidad no son microorganismos que causen daño a la salud. ¿Sí? Tenemos los de riesgo indirecto, que son los microorganismos indicadores como los mesófilos aerobios, los coliformes totales, los coliformes fecales, los enterococos, los estafilococcus aureus, que indican de manera indirecta la posible presencia de patógenos. Es decir, si están ellos, y no necesariamente son patógenos, es porque puede haber otros que sí lo son. Hubo contaminación fecal, por ejemplo. Tenemos los de riesgo moderado de extensión moderada, es decir, aquí ya estamos hablando de nivel de riesgo potencial, ¿sí? Son microorganismos ubicuos en la naturaleza, es decir, están en todas partes, y la enfermedad que producen está relacionada con uno de los grandes del patógeno, es decir, no nada más con que caiga uno de ellos nos vamos a enfermar, sino la dosis infectante es muy elevada. Tenemos los de riesgo moderado y de extensión amplia, que son microorganismos que presentan riesgos epidemiológicos severos. Se diseminan por alimentos específicos, pero pueden introducirse al alimento por contaminación ambiental o cruzada. Y la enfermedad resulta de inóculos relativamente pequeños. Aquí sí, una pequeña cantidad puede causar un daño severo. Y los últimos, que son de riesgo severo, son microorganismos que representan riesgos graves o severos a la salud. Pero ¿cuáles son estos agentes, estos microorganismos de los que estamos hablando? Bueno, tenemos aquí esta propuesta de agrupación de microorganismos y parásitos de acuerdo con el tipo de severidad de riesgo, de Smoot y Pearson, de 1997, en donde encontramos como algunos ejemplos de microorganismos de riesgo severo: Aclostridium botulinum, tipo A, B y F, Shigella dysenterie, Salmonella typhi, con esos serotipos, E. coli enterohemorrágica, virus de hepatitis A y E, Brucella abortus y Brucella suis, Vibrio cólera 01, Vibrio bunificus y Tenia solium. De riesgo moderado de extensión potencialmente amplia, Listeria monocitógenes, Salmonella, Shigella, otras cepas enterovirulentas de E. coli, Streptococcus pyogenes, rotavirus, virus del grupo Norwalk, o sea, norovirus, Entomeba histolítica, Phyllobotrium mulatum, Ascaris lumbricoides y Cryptosporidium paro. Y
De riesgo moderado o de extensión limitada, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera no 01, Vibrio parahemolíticus, Yersinia enterocolítica y Giardia lamblia, así como Tenia saginata. Estos son algunos de los ejemplos de los que estamos hablando. Entonces, esto es lo que debemos de tener en mente cuando veamos el cuadro correspondiente de los planes de muestreo, ¿sí? Estos son los más severos, un poco menos y un poquito menos todavía. Y otro factor a considerar, no solamente es la severidad del microorganismo que vimos en la diapositiva anterior, sino también qué va a pasar con el alimento. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su composición? ¿Cuáles son las condiciones a las que el alimento se somete o se va a someter? Aquellas las vamos a dividir en tres. Cuando el riesgo se incrementa, cuando el riesgo se mantiene o no se modifica, cuando el riesgo disminuye. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede incrementar el riesgo? Puede haber una recontaminación después del proceso o de su uso, de tal manera que permita la multiplicación de microorganismos, como cuando la cocción no ocurre inmediatamente antes del consumo. O sea, tal vez se preparó hace mucho tiempo, en la típica comida en una fiesta, que se cocinó a lo mejor el viernes porque el bautizo era en la mañana, y la comida la van sirviendo a mediodía, y alguien la come hasta el domingo porque es el recalentado. Entonces ya hubo un periodo de tiempo muy largo, seguramente no va a alcanzar la temperatura de servicio, va a alcanzar una temperatura de servicio que no es la misma que la temperatura de preparación, porque solamente es temperatura para el recalentado, y el riesgo se incrementa significativamente. Entonces, esto es aumento de riesgo. En otras veces, el alimento a lo mejor se termina de preparar, se empaqueta y se refrigera. Y mientras se mantenga la cadena fría, pues el microorganismo no tiene oportunidad de multiplicarse, si es que sobrevivió algún microorganismo al proceso, ¿sí? Porque lo vamos a mantener en la cadena fría y no pasa nada. Y otro caso, cuando hay disminución del riesgo, es decir, cuando se sabe que se va a aplicar al alimento un procesamiento térmico. Tal vez tenemos un proceso, a lo mejor ordeñamos la leche y estamos haciendo muestreos, pero no nos preocupa mucho porque se va a disminuir el riesgo, porque se va a someter a pasteurización. Entonces, si nosotros combinamos estos aspectos, es decir, la naturaleza del alimento y las condiciones que tienen, con el riesgo que tiene, el peligro significativo que estamos considerando, vamos a poder establecer planes de muestreo para cada uno de estas combinaciones. Entonces, bueno, ya casi para llegar al punto que nos ocupa, tenemos un valor M minúscula, que es el nivel de microorganismos aceptable y obtenible con buenas prácticas de manufactura. Puede ser un valor de 0, ya lo vimos, o de ausencia de cierto microorganismo, o un nivel de detectabilidad de una prueba o un valor numérico, porque a veces no es 0, sino el mínimo que detecta, ¿sí? Tenemos el valor de M mayúscula, que es un nivel de contaminación riesgoso, provocado por malas prácticas higiénicas, pero es de ahí en adelante, entonces es nuestro límite máximo de tolerancia. El concepto de microorganismos de descomposición, que son diferentes a indicadores de sanidad y microorganismos que representan un riesgo, ¿sí? Pues ya vimos cuáles son los descomponedores, pueden modificar o descomponer el alimento generando algo detectable, un cambio en su olor, en su sabor o en la vida anaquel. Los indicadores que son, ya dijimos, indicadores indirectos de riesgo, y los que sí propiamente representan un riesgo a la salud. Entonces, con base en esto establecemos estos valores de M minúscula y M mayúscula. Y tenemos finalmente nuestro cuadrito de planes de muestreo sugeridos para las diferentes combinaciones de riesgo a la salud y condiciones de uso, ¿sí? Independientemente de que este cuadro se pueda modificar o no, aquí básicamente vamos a ver las 3 columnas que mencionamos, que son las condiciones en las que se espera que el alimento sea manejado y consumido después del muestreo, condiciones que reducen el riesgo, como ya dijimos, la pasteurización o la aplicación de algún proceso térmico que destruya
o disminuya. Generalmente esto le llamamos un punto crítico, que disminuya el peligro significativo hasta un nivel aceptable. Condiciones que no modifican el riesgo, el alimento se mantiene igual, se termina el proceso de faenado y se va a refrigeración. Ahí está. La refrigeración no destruye a los microorganismos, simplemente evita que se multipliquen, ¿sí? Reduce el tiempo de multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Y condiciones que incrementan el riesgo, como que no se aplique un proceso térmico de inmediato, que no se respete la cadena fría, es decir, que haya condiciones en las cuales los microorganismos tengan oportunidad de multiplicarse. Entonces ya tenemos estas tres columnas, ¿sí? Menos riesgo, riesgo igual, mayor riesgo. Y ahora vamos hacia abajo, ¿sí? Grado de riesgo. Tenemos aquellos que no tienen un riesgo directo, ¿sí? Afectan la vida de anaquel o descomponen a los alimentos. Son importantes porque, desde el punto de vista de calidad, ¿sí? No nos gusta que nuestros alimentos se deterioren, pero en sí no representan un peligro para la salud. Y entonces, vamos cruzando y vemos que tenemos caso 1, caso 2 y caso 3, ¿sí? Este es el más laxo. Esta es una curva donde tenemos un área de aceptación muy grande. Tenemos una N de 5 en un muestreo de 3 clases, donde podemos aceptar 3, 2, 1 o 0, cualquiera de esos valores. 3 de 5 muestras pueden venir mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber condiciones que reduzcan el riesgo. Eso no me importa, ¿sí? Y aparte no estoy hablando de microorganismos de alto riesgo, sino los que no tienen un riesgo directo. Aquí soy un poquito más estricto. Le bajé de 3 a 2, ya solamente acepto 2 muestras defectuosas, ¿sí? Y en este caso soy más estricto un poquito. Sigue siendo N5, pero acepto hasta 1. Caso 1, caso 2 y caso 3 son idénticos a caso 4, caso 5 y caso 6. ¿Sí? Aquí tenemos ya los que representan un riesgo a la salud, desde los que tienen un riesgo bajo, por ser indicadores indirectos, ¿sí? Habíamos hablado de mesofílicos, coliformes fecales y totales, etc. Entonces tenemos que este caso 4 es igualito al 1, el 5 es igualito al 2 y el 6 es igualito al 3. Es decir, aquí se consideran igual a los descomponedores que a los indicadores, ¿sí? N de 5, C de 3, N de 5, C de 2, N de 5 y C de 1. Espero que el cursor se vea. Bueno, tenemos, por otro lado, ya vamos bajando y tenemos grado de riesgo moderado, directo, de extensión limitada. El caso 7, tenemos muestreos de 3 clases todavía, ¿sí? Hasta aquí son los muestreos de 3 clases hasta este nivel. Y entonces empezamos con que el caso 7 es igual de estricto que el caso 5 y el 2. O sea, es un muestreo de 3 clases que tiene 5 muestras con 2 que puede tolerar. El caso 8 es igual al caso 6 y al 3, es decir, una muestra tamaño 5 con una que no tenga los resultados aceptables, ¿sí? Y el caso 9, en donde ya vemos ahora sí un cambio importante, como hay condiciones que pueden incrementar el riesgo, entonces aquí ya aumento el tamaño de la muestra a 10 y mantengo la tolerancia de 1, ¿sí? En las últimas 2 filas ya son muestreos de 2 clases, todos. Por lo tanto, mi valor de C en todos los casos es de 0, ¿ok? Entonces tenemos moderado directo, extensión amplia, caso 10, de 2 clases, 5 muestras y no tolero ni una defectuosa, ¿sí? No había tenido ningún resultado parecido antes. Aquí, el caso 11, muestreo de 2 clases, tamaño de muestra 10 y tampoco tolero ninguna, ¿ok? Y en el caso 12 también tengo un muestreo de 2 clases con una muestra de N, doble que la anterior y 4 veces. Perdón, no sé qué le moví.
Aquí son los muestreos de 3 clases hasta este nivel. Y entonces empezamos con que el caso 7 es igual de estricto que el caso 5 y el 2. O sea, es un muestreo de 3 clases que tiene 5 muestras con 2 que puede tolerar. El caso 8 es igual al caso 6 y al 3, es decir, una muestra tamaño 5 con una que no tenga los resultados aceptables, ¿sí? Y el caso 9, en donde ya vemos ahora sí un cambio importante, como hay condiciones que pueden incrementar el riesgo, entonces aquí ya aumento el tamaño de muestra 10 y mantengo la tolerancia de 1, ¿sí? En las últimas 2 filas ya son muestreos de 2 clases, todos. Por lo tanto, mi valor de C en todos los casos es de 0, ¿ok? Y entonces tenemos moderado directo, extensión amplia, caso 10, de 2 clases, 5 muestras y no tolero ni una defectuosa. ¿Sí? No había tenido ningún resultado parecido antes. Aquí, el caso 11, muestreo de 2 clases, tamaño de muestra 10 y tampoco tolero ninguna, ¿ok? Y en el caso 12 también tengo un muestreo de 2 clases con una muestra de N, doble que la anterior y 4 veces igual que la primera, con ninguna aceptable. Entonces ya estamos hablando aquí de los peligros que son significativos, ¿sí? Y severo directo. Caso 13, tenemos muestreo de 2 clases, N de 15, C de 0. El caso 14, ya estoy en 30 y no tolero ninguna. Y el caso 15, 60 muestras y no voy a tolerar ninguna. Si hay una muestra que salga con el patógeno que estoy buscando, rechazo el lote completo. Este es el nivel de exigencia en esta columna, hasta abajo a la derecha. Y llegamos a la parte final de la plática, ¿sí? El concepto de validación del sistema HACCP. ¿Qué es la validación? Pues la validación no es otra cosa que una verificación, pero es la verificación que se hace inicialmente cuando apenas estamos empezando nosotros con nuestro plan HACCP, cuando ya tenemos nuestros puntos críticos, cuando ya terminamos nuestro plan y vamos a comprobar si efectivamente los métodos, los procedimientos que estamos llevando a cabo en nuestros procesos de elaboración de alimentos realmente disminuyen a los peligros significativos hasta un nivel aceptable, ¿sí? Y entonces, como en el proceso normal del HACCP, yo no puedo comprobar esto, vamos a pensar, mencioné pasteurización hace rato, ¿sí? Vamos a pensar que yo establecí que la temperatura de pasteurización de mi producto es de 62 grados centígrados aplicados durante 30 minutos. Es una pasteurización lenta, la pasteurización clásica, digamos, ¿no? Y con eso yo asumo que disminuyo en un logaritmo la cuenta bacteriana de los indicadores y que destruyo a todos los patógenos, ¿sí? Y utilizo como indicador Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué sería la validación? Bueno, pues a lo mejor puede ser desde tomar muestras para ver si realmente no hay Mycobacterium tuberculosis después del proceso, pero ¿qué tal si no había antes? Entonces tendré que tomar antes y después. Y si sí hay antes, compruebo que el proceso es suficiente como para destruir. ¿Okay? Pues tomo antes y tomo después. ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? Bueno, estoy hablando de la validación. Entonces, lo voy a hacer cuando estoy iniciando el proceso. Pero ¿qué tal si hubo un cambio en el procedimiento por las temperaturas? Ya no estoy pasteurizando en forma lenta, sino ahora ya tengo un equipo de pasteurización, una pasteurizadora, y aplico 72 grados centígrados durante 15 segundos. Y esto funcionará igual que la otra. Pues otra vez tengo que validar el procedimiento, el sistema. ¿Por qué? Porque hubo un cambio importante, ¿sí? En la técnica, en un punto crítico, que es la pasteurización. ¿Ok? Entonces voy a ver si la nueva máquina, si el nuevo método realmente me produce el mismo efecto, si es equivalente a lo que estaba haciendo o si es inclusive mejor. Entonces,
En esos casos hacemos la validación. ¿Ok? Y vamos a tener muestreos de 2 clases porque estamos hablando de destrucción de patógenos y ya vimos de qué niveles. Estos patógenos en los puntos críticos. Si nosotros estamos hablando de indicadores, si estamos hablando de coliformes, mesofílicos, algunos otros que simplemente nos digan cómo es el alimento, pues entonces esos indicadores no requieren un punto crítico. ¿Okay? ¿Se van a controlar con qué? Se deben de controlar con buenas prácticas o con POEs. ¿Sí? Nosotros no vamos a aplicar un punto crítico para acabar con indicadores o para disminuir. Ahí estamos hablando de peligros significativos. ¿Cuáles son los peligros significativos? Peligros severos. Salmonella, Brucella, Mycobacterium, Listeria, ¿sí? Estos agentes que realmente son causantes de un daño importante, ¿sí? Vibrio, estos patógenos. Entonces vamos a ver si el punto crítico realmente logra disminuir hasta un nivel aceptable, que es 0 a el patógeno que nosotros estamos utilizando como peligro significativo. Y bueno, creo que esta es la última. Bueno, esto no lo digo yo. Esto lo dicen todos los planes HACCP, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, pero también la FAO. Describen todos los principios en general y también nuestras normas oficiales mexicanas, la norma específica de HACCP, en donde todos estos conceptos están vertidos. Y entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a calcular el tamaño de muestra de acuerdo a los criterios anteriores para validar el sistema HACCP. Y una vez que está validado, es decir, que está funcionando, yo lo único que necesito es asegurarme de que mis mecanismos de monitoreo son suficientes. ¿Cuáles serían mis mecanismos de monitoreo en una pasteurización? Pues medir la temperatura y el tiempo que le estoy aplicando. Debe de mantenerse durante todo el tiempo. Si son 30 minutos, durante 30 minutos debe estar en 62 grados centígrados o arriba. ¿Sí? Si baja, yo tengo que tener previsto ya qué hacer, ¿sí? Una medida correctiva, que generalmente es reiniciar el proceso. ¿Okay? Entonces, yo voy a monitorear todos los días, constantemente, de manera continua, si es posible, los indicadores de temperatura y tiempo. Y voy a validar si estas temperaturas y tiempos, o lo que haya sido el punto crítico, que puede ser adición de pH, detección de metales, lo que sea, realmente está funcionando para que para que no haya posibilidad de que el peligro identificado esté presente. ¿Okay? A eso se refiere la validación. Y bueno, llegamos a la parte de preguntas, pero por favor, todavía no paren el video. Falta una diapositiva más. ¿Qué es esta? Nada más mis datos por contacto, por si hubiera cualquier duda. Bueno, esos datos ya los tienen, así que. Bueno, no sé qué tan buena idea fue poner la presentación tal cual, espero que haya sido buena idea, pero mi yo del pasado dijo lo mismo que iba yo a decir ahora, así que quizás con a lo mejor hasta mejor preparado en ese momento, tal vez. Pero bueno, no sé si tienen dudas, si tienen comentarios respecto a la presentación y el tema. Porque finalmente, aquí lo que vemos es el cuadrito. La propuesta principal es el cuadrito de 15 casos. Quienes se habían llevado microbiología, ecología microbiana de los alimentos el semestre pasado ya habían visto este cuadrito. Y siempre es muy importante pues, considerarlo para el muestreo en alimentos. Porque podemos hacer lo que hicimos en la primera parte, la semana pasada, calcular un tamaño de muestra para prevalencia, etcétera, pero nos da tamaños de muestra muy grandes. ¿Por qué? Porque considera, el punto allí es que considera que la distribución de las variables es muy amplia, porque estamos hablando de individuos, normalmente personas, animales, etcétera. En el caso del segundo método que vimos hoy mismo temprano, que es el de Caron y Rowe busca presencia o ausencia de una variable en una población razonablemente homogénea.
Pero en este último caso, la propuesta del ICMSF, o de la ICMSF, porque es una comisión, el muestreo es todavía más reducido. El número más grande que vemos de muestras es de 60, que es un montón en alimentos, ¿sí? 60 muestras son muchísimas, pero solamente lo vamos a hacer, como lo dice ahí, para validar métodos de monitoreo. Es decir, para comprobar si lo que estamos nosotros identificando de manera cotidiana y rutinaria dentro de nuestros registros de los sistemas de monitoreo en alimentos, como temperatura, tiempo, humedad, etcétera, corresponde con o ayuda a garantizar la no presencia de un patógeno que es el peligro identificado en un proceso HACCP. Entonces, para eso usamos estos métodos y también se utiliza para comercio internacional, en aeropuertos, puertos y fronteras, a propuesta de entidades nacionales como puede ser Profesión SICA o puede ser COFEPRIS, dependiendo del tipo de producto que estamos hablando y de su control. Pero es basado en riesgo. Si el riesgo no es tan alto, podemos tomar una muestra de 5, ¿sí? Y podemos aceptar que dentro de ese 5 haya resultados que no correspondan con el valor que nosotros esperamos, como 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, son métodos mucho más laxos, pero que son laxos dependiendo del nivel de riesgo. Y eso hace que nosotros ya podamos enfocarnos a tomar muestras grandes solamente cuando se justifica que sean muestras grandes. Si no se justifica porque estamos hablando de descomponedores o indicadores sanitarios, podemos tomar muestras pequeñas y es suficiente, ¿sí? Esto es de lo que trata, digamos, en resumen, la plática, y es un poquito el poder justificar muestreos más pequeños en alimentos, porque estamos hablando aquí ya no de poblaciones que tienen una gran variabilidad, sino de productos que de alguna forma están estandarizados. En la producción de los alimentos buscamos la estandarización de estos productos y esto hace que su distribución o su desviación estándar, por decirlo de manera más correcta, sea más pequeña, porque una lata de atún es muy parecida a otra lata de atún, casi idéntica a otra, etcétera. No cambian ni en volumen, ni en peso, porque la producción ya es estándar, ¿no? Y podemos decir de un litro de leche, de 1 kilogramo de jamón, etcétera, ¿no? Entonces, a mayor tecnología aplicada a un alimento, el requerimiento de tamaño de muestra también va a ser menor. Y esto se refleja en el nivel de riesgo, ¿no? Riesgo disminuye, se mantiene o se incrementa. Se va a incrementar cuando el producto no está estandarizado y se va a disminuir justamente gracias a la estandarización y a los procesos que vamos a aplicar. Entonces, integrando todos estos elementos en el muestreo, podemos optimizar el tipo de muestra y enfocarnos a hacer muestras más reducidas en cuanto a número, pero quizás con mayor nivel de profundidad en cuanto a los resultados para cada una de las muestras. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios. No, doctor, no, gracias. La plática quedó clara. Bueno, de todas maneras se las voy a compartir para que tanto la presentación como, o sea, en PDF, las dos, la de, bueno, en Power, creo que la tengo en Power, en PDF, no estoy seguro. Bueno, en Power ahí está, ¿no? Y les voy a compartir el video, por supuesto, para que lo revisen. Y pues el ejercicio ahora, como ya se lo esperan, no es resolver el cuestionario que les puse, que está puesto ahí, sino más bien el ejercicio va ahora enfocado a determinar muestras en los procesos que ustedes están revisando, que están analizando, tratando de pensar, pues a lo mejor, quizás no ya en la producción, a lo largo de la producción, sino en diferentes puntos del flujograma o del diagrama de flujo de la producción, qué tipo de muestras tendrían que tomar y cuántas, ¿sí? Si es de 2 clases, de 3 clases, qué valor M minúscula es el que van a poner, o M mayúscula, si es que estamos hablando de estas clases, cuál sería el tamaño de muestra, cuál sería el valor C,
cuándo previo a un tratamiento o qué muestreo previo a un tratamiento en el alimento y qué muestreo posterior al tratamiento, porque son criterios diferentes. Y ahorita suena bien, pero en el momento en que ya lo tienen que pensar para aterrizar de, bueno, ¿qué pongo? Es cuando nos empezamos a hacer bolas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero. No que se hagan bolas, sino que se hagan bolas. Si se van a hacer bolas, que sea aquí, en el curso, para que cuando ya se enfrenten a una realidad en el mundo externo, pues ya puedan decir con toda seguridad, no, es este y por esto, y por esto, y por esto, ¿sí? Entonces el ejercicio va a ser ese, que piensen en muestreo, pero no solamente en un muestreo, sino en las diferentes etapas de la producción. Si de la etapa, o sea, si tienen un diagrama de flujo, no sé, con 15 etapas, y en 10 de ellas es el mismo, no, a lo mejor ponen, es el mismo, pero lo describen por lo menos bien en una, ¿sí? Y ya si cambia el tipo de muestreo, pues van a decir por qué cambió, seguramente porque ya hubo un proceso térmico o la adición de, no sé, un ácido o alguna sustancia, o la maduración, o algo, un inóculo, qué sé yo, y entonces van a decir cómo esto puede cambiar. Si en el proceso que ustedes escogieron per se no hay un cambio como tal, pues entonces váyanse un poquito más allá a la etapa que ustedes están analizando y piensen, bueno, yo estoy ahorita en captura, o estoy en matanza, o estoy en faenado, pero ¿qué pasaría si este producto se va a una planta procesadora, ¿no? A una embutidora o a una pasteurizadora, o lo que sea? Y entonces imaginen o describan por lo menos uno o dos tipos de muestreo. Casi, casi la idea sería tener por lo menos 3 diferentes tipos de muestreos en diferentes etapas del producto que hayan escogido y que expliquen y justifiquen por qué van a aplicar tal o cual, basándose en estos criterios de riesgo que acabamos de mencionar. ¿Sale? Bueno, ok. Es presentación y es tarea para entregar. Y eso sería lo que veríamos el lunes de la semana próxima. Perdón, yo sé que el martes es 10 de mayo, pero que no tengan, si tienen, me avisan, festivales el lunes, pudiera ser. Entonces me avisan y vemos qué hacemos. Pero ojalá que los festivales, festejos y demás merecidísimos que tienen quienes de ustedes tienen el privilegio de ser madres y contar con hijos en edad escolar que todavía hacen cosas bonitas para ustedes. Ojalá sea el martes. Si es el lunes, avísenme, ¿no? Para que para ver qué hacemos. Y si no, en principio nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. ¿Les parece? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Bueno, Gracias, Doc. nos vemos. Cuídense. Buen día a todos. Hasta luego, bonito día. Luego, Hasta luego. Muy bien. Bye. Luego.